Bienvenidos a una nueva formación de Xsalud. En esta ocasión tenemos con nosotros a la doctora Amelia Carro, que nos va a impartir una charla sobre la visión integrativa de la dislipidemia. La doctora Carro es licenciada en Medicina con especialidad en Cardiología. Además, es doctora en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un máster en Cardiología Clínica y cátedra en Imagen Cardíaca por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y cuenta con acreditación en Cardiología del Deporte. Al final de la formación vamos a dejar unos minutos para turno de preguntas por si os surge alguna consulta. Las podéis realizar a través del chat de este mismo seminario. Y nada, Amelia, cuando quieras, pues damos comienzo. Gracias. Hola a todos los asistentes, muchísimas gracias por asistir a esta formación y gracias también a Xsalud por la propuesta, por pues moverse en querer difundir acerca de la salud y del manejo de la dislipemia. Es un tema apasionante, voy a compartir pantalla para poder mostraros la presentación que he preparado y realmente el manejo es integrativo y trato de que sea un manejo un poquito diferente de lo que se ha difundido normalmente o de los conocimientos más populares que oyes cuando viene la gente a la consulta. Es decir, he tratado de construir una presentación en base a dudas que me preguntan o a conceptos que creo que no están del todo claros y espero que con ello pues todos aprendamos, tanto vosotros de mí como yo de todas las preguntas que os invito a realizar. Y bueno, pues dado que quiero hacer una visión un poco diferente, voy a empezar por el final. Voy a hablar del riesgo cardiovascular para centrar el tema, pero no voy a hablar del riesgo vascular como ese lobo que parece que va a venir y nunca viene, ¿no? Y va la gente a la consulta y le dice que tiene un riesgo cardiovascular y parece que ese riesgo nunca va a llegar. Bueno, pues os voy a presentar el caso de un paciente que se llama Domingo, que ha dejado que muestre estas imágenes y que además pues quiere asistir a esta presentación. Entonces Domingo, un buen día, pues estaba haciendo lo que hace normalmente, su vida normal, y el mundo se le puso pues totalmente negro. Hizo una parada cardíaca. Tuvo la muchísima suerte de que le reanimaran y hubiera un desfibrilador disponible y pues se le recobró el ritmo cardíaco y se le llevó a la sala de hemodinámica porque se vio que tenía un infarto agudo de miocardio. Entonces en esta imagen lo que estáis viendo es un cateterismo donde se inyecta contraste en una de las arterias, es la arteria coronaria derecha y pues bueno, aquí vemos la imagen en parado y no sé si veis que tiene como una zona donde se para el flujo, ¿vale? La señalo aquí. Esa zona es una zona donde se tapa el flujo y deja de regar la arteria. Entonces esto es una falta de riego, esa falta de riego que se habla, ¿no? de que si tienes el colesterol alto vas a tener un problema de riego, pues este es el problema de riego que a Domingo casi le lleva al otro lado. Entonces, bueno, pues esto se produce, digamos que si ahora en vez de la imagen en cateterismo la vemos en dibujo, se produce porque este vaso sanguíneo se ocluye porque hay una placa, lo que veis en amarillo, de colesterol que ha ido creciendo en la pared del vaso durante mucho tiempo, pero esto no es lo que ha generado el infarto. Lo que ha generado el infarto es que de repente esa placa se rompe y, como veis, en la parte de la izquierda hay sangre, pero en la parte de la derecha hay un coágulo de sangre y eso azul son plaquetas. Es decir, sobre una placa, que todos tenemos placas en las arterias porque el colesterol se va acumulando, igual que, bueno, pues se nos van acumulando muchas otras cosas, ¿no? Y se nos van calcificando también las arterias y vamos perdiendo calcio de las vértebras, pues las arterias van teniendo placas de colesterol. El problema es cuando esas placas se desestabilizan, se rompen y generan un infarto. Entonces, bueno, pues aquí veis un poquito lo que es la progresión de la aterosclerosis. Arriba del todo estaría un vaso de un niño cuando nace, sin ninguna placa, y a medida que vamos cumpliendo años, el colesterol se nos acumula en la pared. Eso es un proceso de aterosclerosis que corre el riesgo de hacer un fenómeno de trombosis. Entonces, vivimos con aterosclerosis y morimos de aterotrombosis. Sería el riesgo, que una de esas placas que todos vamos teniendo se rompa. Entonces, ¿cómo se calcula el riesgo? Pues hay que sentarse con la persona y ver exactamente qué factores de riesgo tiene y de qué intensidad. Entonces, si te sientas
con Domingo, o como se había sentado la gente, o no se había sentado nadie en este caso, nos sentamos con él, ¿no? Pues él estaba después, imaginároslo, en la cama del hospital, se despierta, le han hecho un cateterismo, le han desfibrilado, es una situación pues muy brusca, es una ruptura muy, muy abrupta con su realidad. Pues nos dice que no, que él tiene 52 años, que nunca le han dicho nada de tensión, ni de diabetes, ni de colesterol, que no tengo ningún tratamiento y que entonces, que ¿cómo me ha podido pasar? ¿No? Y su entorno decía lo mismo, una persona tan sana como yo. Seguro que en este momento tenéis en vuestra mente gente que le ha pasado lo mismo, ¿no? O, fíjate tú, fulanito que de repente le ha dado esto, o fulanita que estaba tan bien que no iba al médico y de repente no sé qué. Pues ese de repente pueden ser factores de riesgo que no estuvieran pues bien diagnosticados o bien abordados. Cuando nos sentamos de verdad a ver lo que pasaba con Domingo, pues no es que no tuviera tensión, no se hacían mediciones de tensión y alguna vez que había ido a la consulta, pues le habían dicho que, bueno, pues que será de bata blanca o que será nerviosa o que será emocional y nadie le había dado importancia a unas cifras que estaban altas. En la exploración física, los días que estuve ingresado, pues tenía 150, 90, es decir, era hipertenso. Última analítica, pues la última analítica que tenía Domingo era de antes de la pandemia, es decir, desde hacía bastante tiempo, y la analítica de antes de la pandemia siempre le decían el colesterol en el límite, pero vemos que en marzo del 2018 tenía colesterol total 215, LDL 149, una persona sana, sus niveles normales de LDL no deberían de superar 115, si tienes 149 no estás en el límite, estás en un porcentaje casi el 30% por encima de lo que te corresponde, y la glucosa estaba en 100. En septiembre de 2019, pues eso, glucosa en 109, LDL en 153. Septiembre de 2019, perdón, es la fecha que le dio este evento. Fumar, pues había fumado de los 18 a los 50 años. Lo dejó porque su hermano recientemente pues, fue diagnosticado de un cáncer de pulmón, pero esa nicotina y esos tóxicos pues, ejercieron su efecto. Tenía una obesidad abdominal con un perímetro de cintura de 104 y un índice de masa corporal de 31. Y luego, pues además tenía otros factores que contribuyen, ¿no?, a esta desestabilización. Era un empresario que, bueno, pues decía que no tenía tiempo, entonces no hacía actividad física, comía fuera de casa o mal comía. Y luego tenía 2 hijos que, según él, sanos. Entonces, este era el perfil que nosotros, cuando nos sentamos con él a hablar, encontramos. Y con esto, pues lo que vimos no era que no tuviera nada. Era un varón de 52 años con hipertensión arterial, daño orgánico no era estudiado, es decir, no sabemos si tenía ya una retinopatía hipertensiva, una cardiopatía hipertensiva, una afectación renal, pero sí que tenía una dislipemia mixta no controlada, una disglucemia que no sabemos si llegaba a rango de diabetes. La glucemia al final es un indicativo de diabetes, pero la diabetes lo que tiene es una alteración del funcionamiento de todo el eje de la insulina, entonces no sabemos cómo estaba este señor de su respuesta insulinémica. Un exhumador, inactividad física, obesidad abdominal. Luego otras cosas que aparecieron fue que tenía una hernia de hiato, ¿no?, con reflujo gastroesofágico. Le habían quitado la vesícula biliar por piedras, por cálculos, y ocasionalmente pues tomaba antiinflamatorios y antiácidos para dolores que tenía así posturales y demás, cefaleas, que las cefaleas podían ser por la hipertensión, y antiácidos. Entonces, bueno, con todo esto hay que calcular su riesgo, no nos lo podemos inventar y eso está pues bastante controlado. O sea, hay muchas escalas de estratificación del riesgo, todas con sus limitaciones, pero por lo menos con ellas hacemos un cribado. Entonces, esta es una que podíamos haber utilizado antes de que tuviera el infarto, es decir, una vez que ya tienes el infarto no es que tengas riesgo, es que ya has tenido el evento cardiovascular. Pero si a Domingo le hubiéramos calculado su riesgo cardiovascular con estos niveles de tensión, de colesterol, de no fumador, tenía un riesgo moderado. Veis a la derecha, una persona sana que sería menos de 50 años color verde, su riesgo cardiovascular es de, de un menor de 2,5% de tener un evento, y Domingo tenía entre un 5 y 10%, o sea que tenía casi 4 veces más que lo que puede tener una persona normal, sí tenía un riesgo cardiovascular. ¿Qué se hizo? Bueno, pues lo que se hizo fue salvarle la vida. O sea, estamos en este momento de tener la arteria cerrada, se le introduce un muelle en la arteria y se le dilata esa zona que tenía cerrada.
y lo que se obtiene al final es que la arteria pueda fluir, pueda haber flujo, afortunadamente, porque si no, pues si no hay flujo no hay vida. Entonces puede haber flujo a costa de una arteria que, si la veis en parado, sigue siendo una arteria con muchas irregularidades porque sigue habiendo placas, y además ahora tiene un stent coronario que es un elemento muy agresor, porque no es un vaso normal, es un elemento que el vaso se va a defender de él. Entonces ahora le tenemos que poner un tratamiento tanto para evitar que ese vaso se lesione, y luego, ¿qué pasa con el vaso? El vaso está dando flujo al corazón, y este corazón de Domingo ya tiene una cicatriz del infarto, es decir, la zona que ha sufrido falta de riego está muerta, no se contrae. Entonces hay que mantener la función del resto del corazón, que se contrae. Esa zona ya no tiene vida, siempre va a ser una zona de cicatriz. Entonces aquí tenéis una imagen de su ecocardiograma en 3 planos, como si lo hubiéramos cortado en 3 partes, y si veis la imagen esta del ojo de buey que veis en colorines, es como un plano donde la zona roja es zona que se contrae, pero toda esa zona más azul y más blanca es zona de cicatriz, ¿eh? Entonces esa zona ya es una zona de infarto. Se tuvo que ir para casa con un tratamiento que es el que veis aquí, doble antiagregación, porque tenemos que evitar que a ese stent se le peguen plaquetas, y esto ocurre, o sea, persona que se olvida un día de tomar el ticagrelor puede hacer un nuevo infarto porque se vuelve a trombosar. Tratamiento para su tensión, tratamiento para evitar que esa lesión del corazón progrese a insuficiencia cardíaca, y luego una serie de recomendaciones también: evitar analgésicos antiinflamatorios. Se le instruyó sobre un programa de rehabilitación cardíaca para poder iniciar actividad física. Luego hay una cosa que hacemos, que es les hacemos una prescripción de educación, es decir, esto en el momento agudo, pues tanto se te puede olvidar como que estás en un estado emocional que no te acuerdas de todo. Entonces les vamos enviando vídeos de información, píldoras informativas que puedan hacer que podamos educarlos en el tiempo, porque el contacto que hemos tenido con él ha sido muy corto. Afortunadamente los ingresos cada vez son de menos tiempo y esto evita muchas secuelas, pero da poco tiempo a la persona a habituarse a esa nueva vida que va a tener que afrontar en cronicidad, porque ahora Domingo es un enfermo crónico, ¿vale? Y una baja laboral mínimo 1 mes, y luego ya veremos cómo está. Estas son una serie de recomendaciones, ¿no?, que les damos sobre tabaco, alcohol, alimentación. Como veis, pues hay que perseguir unos objetivos de riesgo cardiovascular, y en esos objetivos de riesgo pues son objetivos para prevenir nuevos eventos. Los objetivos son muy personalizados, es decir, pues objetivos de presión arterial hay que conseguir unos niveles de, pues eso, entre 130 y 140, pero luego el colesterol, pues Domingo lo tiene que tener mucho más bajo que otra gente, porque su vaso ya está lesionado, su vaso es más estrecho que el de otra gente, y su vaso, si seguimos teniendo esos niveles, vamos a volver a tener eventos, y esto lo sabemos. Entonces, quiero que sepáis que el colesterol, el de riesgo, no se mide el colesterol total, ese colesterol hace muchas funciones, sino que se mide el LDL, porque es un indicativo del daño que puede estar teniendo el vaso. Entonces, las personas sanas, como veis, riesgo cardiovascular bajo, deben de tener un LDL menor de 115, pero en riesgo cardiovascular como el de Domingo, que en este momento, tras haber tenido un evento cardiovascular, era muy alto, tiene que tener un LDL de menos de 55. Por eso se le pone un tratamiento, porque es muy difícil llegar a estos niveles. Y luego, bueno, una serie de recomendaciones y abordar todos los factores que tenga de riesgo, que los factores de riesgo, como veis a la derecha, es un puzzle muy tridimensional en el que entra desde sexo, edad y genes, que son los que están en blanco, y esos pues no los puedo modificar, no puedo cambiarle el sexo a Domingo, ni puedo evitar que cumpla años, y si tiene algo que le viene de familia, pues tendré que abordar a la familia, pero desde luego que no le voy a hacer un tratamiento genético, ni me voy a escudar en eso, ni me voy a escudar tampoco en decir, me viene de familia. Hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta: tóxicos y drogas, es decir, hay gente que se quiere cuidar mucho pero luego fuma, o bueno, pues hay otros que son más difíciles de controlar, saber que los tenemos, ¿no? Polución ambiental, o a veces metales pesados que tenemos en todos los sitios. Bueno, pues son a tener en cuenta, ¿no?, y reducirlos al mínimo posible, y hacer un abordaje como este, ¿no?, multifactorial. Y siempre va a quedarnos un riesgo residual que está en relación a lo que os digo, es decir, tratamos todo lo que parece tratable, pero siempre va a haber una polución, siempre va a haber todo. Entonces, lo que podamos tratar todo lo evitable.
Vamos a hablar un poquito del metabolismo del colesterol y cómo abordar esto, ¿no? Para entender por qué estamos tratando el colesterol, tenemos que ver de dónde viene y cómo funciona en el organismo. Entonces, esto quizás sea un poco más árido, pero quiero llevaros a dos puntos, ¿no? Dos puntos clave que creo que son los que la gente no conoce tan bien y que además que es muy interesante conocerlos porque en ellos podemos actuar. Entonces, hay muchos procesos implicados en el balance del colesterol. Hay un colesterol que nos viene de lo que fabricamos. El hígado es una gran fábrica de colesterol y de todo el colesterol que vamos manejando en un día, que puede estar en torno a los 1.200, 1.400 miligramos al día, el 80% lo estamos fabricando y solo de la dieta viene un 20%, ¿no? 200, 300 miligramos al día, porque además no se absorbe todo. Si tomamos 400 miligramos al día de colesterol, se van a absorber unos 200. Y ese colesterol total de todo lo que tomamos se lleva a muchos sitios porque se sintetizan hormonas esteroideas, las membranas de muchas células y de muchos compuestos, vitaminas, entre ellas la vitamina D, pero muchas otras, los ácidos biliares. Entonces, bueno, pues hay muchísimos procesos en los que interviene el colesterol de distintas maneras, no como colesterol como tal, sino que se va metabolizando. Entonces, dentro del colesterol, que sepáis que el colesterol no son lípidos, hay muchos otros lípidos. Colesterol es uno de los lípidos que tenemos en el cuerpo y otros lípidos son los ácidos grasos, que cuando se unen al glicerol son lo que se forman los triacilglicéridos o triglicéridos, y luego están los fosfolípidos, que son los grandes componentes de membrana. Muchos interaccionan entre ellos, ¿no? Porque unos derivan de otros de alguna u otra manera, pero son diferentes y a veces se determinan en la sangre también de forma diferente. En la síntesis endógena de colesterol, esta sería un poquito la fórmula global, ¿no? Empieza a través del acetilcoenzima A, que el acetilcoenzima A es una molécula que procede del metabolismo de los glúcidos, es decir, es un producto del metabolismo de la glucosa. Aquí ya estamos viendo el primer enlace. El metabolismo de la glucosa y del colesterol están muy enlazados, es decir, mis niveles de glucosa y cómo yo metabolizo la glucosa va a interaccionar con mi metabolismo del colesterol. Ese acetilcoenzima entra a un ciclo que el enzima fundamental y limitante se llama así, hidroximetilgluterilcoenzima reductasa, esta palabrota, y luego a partir de ahí va entrando a una serie de reacciones metabólicas que producen fundamentalmente colesterol, que es la molécula que veis a la izquierda y por eso tiene la flecha más gruesa, luego otros dolicoles, luego fijaros qué reacción más difícil de pronunciar, no premilación de péptidos de señalización, que son muchos péptidos que intervienen en la transcripción de moléculas y de señalizadores en las células, y luego ubiquinonas y también transferencia al RNA mensajero o de otro tipo, ¿vale? O sea, muchísimas cosas. ¿Dónde y cómo se produce? Pues ya os digo, este colesterol endógeno, el 80% en el hígado, luego también en el intestino, lo vamos a ver, y luego en la piel sería sobre todo la vitamina D, corteza adrenal, muchas, las hormonas tipo cortisol y hidrocortisol, pared arterial, y luego en los testículos, ovario y placenta se puede fabricar también algo de hormonas, aunque la fundamental, el sitio fundamental donde se sintetizan hormonas es en la corteza adrenal. Y luego muchos procesos bioquímicos, es decir, se piensa que somos como un caldero, ¿no? Que nos tomamos colesterol y es como si echáramos en un caldero y yo meto 200 y tengo 200 en el caldero. Pues no, ni de broma, porque estamos sometidos a procesos de oxidorreducción, fosforilación, perinilación, esterificación, deshidratación, descarbonización, bueno, un montón de ellos, y cada uno va teniendo su función, su momento y su lugar. Este es un papel clave de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, y aquí os llamo la atención a esa relación que tienen con el metabolismo de la glucosa. Si veis a la izquierda, si tenemos más insulina, pues se activa una fosfatasa y esa proteinquinasa hará que se convierta más enzima limitante, la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, en la forma inactiva o al revés. Y estos procesos, a medida que vamos teniendo más de una hormona, dice, tengo mucho, pues ya está, paro de fabricar. Tiene sistemas de retroalimentación. Entonces, deciros que eso, que
tengamos más insulina o más glucagón nos puede determinar también que tengamos más o menos colesterol respectivamente, y luego también los estados, es decir, si estoy en un estado de ayuno o de saciedad y cómo tenga mis reservas también va a influir. Entonces, dietas y por ejemplo, las dietas cetogénicas y demás nos van a influir mucho todo esto. Entonces, saber que está todo relacionado y que hay que verlo de forma global. Y ese sería un concepto importante. Aquí voy a traeros otro concepto que creo que es muy importante porque aquí vemos las vías exógenas del colesterol, que es lo que os digo, tanto grasas de la dieta como veremos una vía que también es exógena porque viene a través del intestino, y luego la endógena, ¿no? Como todo ese colesterol y derivados del colesterol van actuando en los tejidos extrahepáticos. Todos los tejidos necesitan colesterol, entonces del colesterol va a ir a todos los órganos. Entonces, fundamental, hígado como órgano productor y fábrica metabolizadora de colesterol, el intestino porque es donde se absorbe el que traemos de la dieta y todo el tema de las sales biliares, y luego los tejidos extrahepáticos donde va a cumplir determinadas funciones. Pero ojo, porque todo este sistema de transporte se lleva a cabo en los vasos y como veis aquí, vía exógena, no sé si veis el puntero, pero vía exógena tenemos unas moléculas de colesterol y derivados que están en amarillo, que son muy grandes, que son kilomicrones, remanentes de colesterol, y en la vía endógena van cambiando de tamaño. Vemos que tenemos unas a la derecha que son las HDL muy pequeñitas, que estas volverían al hígado después de haber cumplido su función, y luego en el medio tenemos como las más peligrosas de que se nos acumulen, que son las de LDL baja densidad. Entonces, estas, a nivel de los vasos, también se metabolizan por una enzima que se llama lipoproteína lipasa, que va transformando esos lípidos en ácidos grasos libres y que se van a acumular a diferentes órganos y también a la pared arterial. Entonces quiero que veáis de ahora en adelante ya para siempre a la pared arterial y a los vasos sanguíneos como un órgano más que interviene en el metabolismo del colesterol, no como simplemente una tubería de transporte, sino como un órgano muy importante. Y os digo esto porque aquí tenemos lo que os hablaba al inicio de aquí estaría el endotelio. El endotelio es estas células alargadas en naranja que va pasando el LDL nativo y se va acumulando. Ese es el proceso de aterosclerosis. Pero en determinado momento puede aparecer un macrófago que por un estímulo X se convierte en célula espumosa. Y entonces esta célula espumosa lo que hace es una modificación del colesterol LDL que lo vuelve un colesterol oxidado o modificado por otra serie de procesos, y ese colesterol es el que es muy tóxico porque ese colesterol es el que tiene riesgo de trombosarse. ¿Por qué? Pues fijaros, el LDL normal aumenta los niveles de colesterol y interfiere con los receptores del LDL que dicen ya tengo colesterol suficiente, pues ya no quiero más receptores porque no necesito captar más. Este es un proceso bueno, fisiológico, y que además autorregula nuestros niveles de colesterol. Es decir, alguien que tiene colesterol alto incluso puede autorregularse hasta cierto nivel. Pero ¿qué pasa si ese colesterol está oxidado? Bueno, pues que entonces ya se deja de reconocer por los receptores normales de colesterol, se vuelve como la célula loca, ya se alteran los mecanismos de reconocimiento, estos receptores se llaman scavenger y empiezan a aumentar de manera descontrolada el colesterol dentro de la célula, se vuelve una célula totalmente patológica y se acumula donde no tiene que acumularse. Fijaros que el proceso que os acabo de describir es un proceso de envejecimiento celular como el que ocurre en el cáncer. Proliferación incontrolada, ausencia de reconocimiento celular y acúmulo donde no se tiene que acumular. Esto es como tener una metástasis de colesterol. Entonces, la gente que tiene este riesgo cardiovascular, tenemos que tener en cuenta que puede tener esa metástasis de colesterol. Es un colesterol que no se reconoce y que hay que abordar a veces con una quimioterapia muy agresiva para que no vuelva a producir daño. Ese es un concepto que quiero que tengáis clave. El colesterol como los vasos sanguíneos, como un órgano donde se metaboliza el colesterol y que puede ser una pieza clave en el proceso de degeneración y de malignización del colesterol. Y luego el segundo concepto importante, habíamos dicho que había una vía endógena, que el colesterol sintetizaba mucho colesterol,
Pero ¿qué pasa luego con parte del colesterol que se sintetiza en el hígado? Que debajo del hígado tenemos un órgano que se llama vesícula biliar y que aquí esta bilis se segrega al tubo digestivo. Entonces, parte de la bilis que se segrega al tubo digestivo mezclado con colesterol, se forman ácidos biliares. ¿Y qué pasa con esos ácidos biliares? Que entran a formar una cosa que se llama circulación enterohepática del colesterol, porque va del intestino, que es el sistema entérico, al hígado. Y se hacen ciclos de recirculación, entre 12 y 14. Una molécula de ácidos biliares puede circular entre 12 y 14 veces, otra vez del intestino al hígado, del intestino al hígado. Y así también nos vamos autorregulando. Si necesitamos menos colesterol, se elimina, y si necesitamos más, se vuelve a absorber. Pero aquí entran en juego un papel fundamental de esos ácidos biliares. Como veis, se puede absorber el 95% de esos ácidos biliares. Entra en juego la microbiota. ¿Por qué? Porque la microbiota, que es un montón de bacterias y de microorganismos que tenemos en el intestino, hace que esos ácidos biliares se conviertan en sales biliares. Esas sales biliares ya son, digamos, tienen una solubilidad diferente que hace que ese colesterol ya no se pueda volver a absorber y se elimine por las heces. Entonces, dependiendo de cómo tengamos de sana o de enferma nuestra microbiota intestinal, podremos hacer que tengamos más o menos niveles de colesterol. Y ojo, eso también va a influir, estos niveles de colesterol, si son más o menos buenos, y cómo las puede transformar la microbiota en sales biliares, en cómo tengamos la salud de la vesícula biliar. Entonces, este es digamos, el esquema. El hígado, vesícula biliar debajo, segrega esos ácidos biliares y a nivel del intestino se vuelven a absorber para poder autorregularlo. Y de ácidos biliares a sales biliares, que hay sales biliares primarias, secundarias, no hay un montón, no vamos a decir aquí nombres porque no vamos a liarlo más, pero interviene la microbiota. Y salud hepática, para tener una buena salud hepática, digo, para mantener la salud de esta circulación enterohepática, tenemos que vigilar la salud hepática, ojo a esas interacciones metabólicas, determinados fármacos, alcohol, tóxicos, hígado graso, salud biliar, un exceso de colesterol, ácidos biliares, metales pesados, porque nos llevan a ¿qué? A colelitiasis, coledocolitiasis, colecistitis. Luego, si me tienen que quitar la vesícula, también puedo tener una pancreatitis, ictericia, son cosas que ocurren. ¿Y qué pasa además si por una piedra hago una pancreatitis? Que ojo, el páncreas es el que se agrega la insulina y el glucagón. Entonces, si ya tenía el metabolismo alterado del colesterol y me quitan dos hormonas que regulan muy bien el colesterol, todavía peor. Entonces, esto hay que mantenerlo del inicio. Entonces, salud de la microbiota también. ¿Qué le pasaba a Domingo? Domingo ya sabíamos hace mucho tiempo que estaba enfermo su sistema del colesterol, porque acordaros que le habían quitado la vesícula. Entonces, cuando veáis a una persona y digáis, tengo piedras es que tengo piedras, tengo cálculos, ojo, porque ahí puede haber un problema que tenemos que abordar ya para evitar complicaciones. Y aquí os traigo pues estudios que sí que evidencian esto que os digo de la relación entre la microbiota y el colesterol. Pero claro, hablar de la microbiota es como hablar de los antibióticos, ¿no? O sea, pues no es lo mismo un antibiótico que otro. Entonces depende de las cepas. Y fundamentalmente Lactobacillus reuteri y plantarum son los que influyen en esta función, ¿no? Entonces aquí, pues prevención de la hipercolesterolemia con esta cepa en concreto. Aquí pues veis en la señalización mediada por otras cepas de Lactobacillus, y el que os decía, el plantarum, el papel de esta cepa en concreto para bajar el colesterol. Pero no baja el colesterol por sí, sino que contribuye a una salud de la microbiota y a una mejor recirculación enterohepática. Vamos a pasar a hablar ya de cómo manejarnos, ¿no? De cómo manejarnos, y yo creo que pues podemos manejarnos muy bien con una salud global. O sea, no hay que entrar muchas veces en la sala del médico, sino que habría que entrar en los colegios y en las casas a hacer una educación para prevenir los problemas de colesterol. Entonces, esto es lo que quiero llevaros a un poco que os llevéis, ¿no? Porque a veces es mucho más sencillo de lo que parece. Entonces, ¿por qué digo una alimentación equilibrada? Porque, bueno, pues sabéis esa frase de somos lo que comemos, yo la amplío porque soy muy integrativa, y somos lo que comemos, somos lo que bebemos, somos lo que respiramos, somos lo que nos ejercitamos, somos lo que pensamos y somos lo que descansamos. Pero
bueno, pues sabemos, por tanto, que la alimentación es un factor para proteger la salud, pero también un detonante de la patología. Si no la cuidamos, podemos enfermar solo por comer mal o por cualquiera de los anteriores. Y hemos llegado también a un momento en el que pues tenemos que tener en cuenta que vivimos muchos años y que todo lo que vamos alimentándonos nos va conformando y por tanto vamos acumulando, ¿no? Si tenemos, si la ingesta diaria es de 2 kilos de comida al día, pues fijaros lo que comemos en un año y lo que podemos llegar a comer en 70 años, ¿no? Pues el cuerpo tiene memoria. Entonces, lo que comencemos a hacer hoy repercutirá en nuestra salud cuando lleguemos a ancianos. Esto tenerlo en cuenta con vuestros niños. Entonces, domingo, si hubiera cambiado su alimentación hace muchos años, igual también esto no hubiera pasado. ¿Qué pasa también? Que hay mucho mito. ¿Por qué? Porque primero el hombre quiso comer para sobrevivir, luego quiso comer bien y incorporó la gastronomía, ¿no? Después de la temporada de nuestros abuelos o bisabuelos de guerras y demás, pues dijeron, bueno, pues vamos a intentar disfrutar un poco de la comida. Y ahora casi la comida es como lo que quieren es comer salud. Es que la salud entre por la boca y que todo lo que yo coma o yo cocine sea como fuente de salud o por lo menos presumir de ello, ¿eh? Entonces yo creo que también hay que quitar un poco los mitos e intentar que nos vendan comer la salud. Entonces yo quiero también llegar un poco a desmitificaros ciertas cosas. Si yo os hiciera una encuesta, que esta la hago muchas veces, de lo que coméis, ¿no? Para ver si coméis bien o mal, fijaros que siempre os vamos a preguntar por cosas frescas y sencillas, ¿no? Pan, verdura, fruta, pasta y arroz, aceites, bebidas alcohólicas. No os voy a preguntar por si coméis pan de centeno o pan con semillas. Esas son cositas que a veces hay que matizar, ¿no? Y los ultraprocesados, o si tomáis barritas, o si tomáis ciertas cosas, a veces entra dentro de lo de intentar comer salud, que no es necesario, ¿vale? Entonces voy a desmitificaros ciertas cosas, sobre todo las importantes. Esto pues lo mismo, carne, embutidos, queso, para ver a qué nivel, ¿no? A qué nivel estamos de educación en cuanto a nutrición. Y pues yo lo primero que hablo es de la fruta, ¿no? De las frutas y verduras. ¿Por qué? Porque creo que son dos grandes armas para la salud y dos grandes olvidados. 1,7 millones de muertes anuales se deben a un bajo consumo de frutas y verduras. Entonces, sí que es cierto que se han olvidado en las despensas las frutas y las verduras, e incluso ahora está de moda, pues casi vas a un supermercado y te venden, si quieres fruta, te la venden partida, pelada y envasada. Esto no puede ser, la fruta tiene que comprarse fresca, sin etiquetas, ¿no? La fruta, pues desafortunadamente, ya lo siento por a quien le gusten mucho las apps, pero no la vais a poder meter en ninguna de las super apps de alimentación. O sea que intentar buscar todo lo que sea fresco y de temporada, porque eso, comer 800 gramos de frutas y verduras al día está demostrado que reduce un 31% de morir de forma prematura, pero no solo por enfermedad cardiovascular, sino por ictus y por cáncer. Entonces, cuando estamos haciendo una alimentación buena, la estamos haciendo para todo. Y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque mucha gente le preguntas lo que come, te dice las 1000 algas que se toma y que compra en no sé dónde y tal, pero no entra una pieza de fruta en su casa. Entonces, tenedlo muy en cuenta que hay que tomar esto. 2 platos de verdura y hortalizas a diario, 3 piezas de fruta. Y estas se compran en los supermercados y son hojas, una lechuga, incorporarlo en un guiso también se puede, puerros, o sea, es cosas sencillas. Después, comer sin grasa. Esta es una moda que se ha impuesto también, el comer sin grasa, y que es muy peligrosa. Los cardiólogos y los médicos no les decimos comer sin grasa. Hablamos del tipo de grasa que hay que evitar. Y ahora traigo esto porque cada vez veo más peligrosas las modas de las freidoras de aire, por poner un ejemplo, ¿no? No, esto es sanísimo porque cocinas sin grasa. Bueno, pues en concreto he buscado y he hecho 2 cosas. Os voy a hacer una confesión porque me molesta mucho cuando ves a influyentes, porque bueno, no me gustan las palabras así, los anglicismos, tenemos un castellano bastante enriquecido. Las personas que van de influyentes por las redes sociales vendiéndote promocionalmente freidoras sin aire y preparándote platos, les vas y les preguntas y dices, oye, ¿pero qué procesamiento tiene este? No te saben decir. Dices, oye, ¿y en qué te basas para decir estos beneficios en la salud? Tampoco te saben decir. Y cuando vas a estudiarlo, pues ya hay estudios publicados del impacto de las freidoras de aire
en el colesterol. Entonces, si cocinamos, por ejemplo, unas sardinas, que serían una fuente de ácidos grasos poliinsaturados buenísima y serían sanísimas, cuando las metes en una freidora de aire, como veis en este estudio, pues aumentan la formación de compuestos derivados del colesterol, pero oxidados, ¿vale? ¿Y qué pasa con estos compuestos oxidados? Que van a promover lo que yo os decía, que el colesterol LDL en las arterias se transforma en un LDL oxidado del metastásico. Entonces, mucho cuidado, porque no estamos diciendo que hay que comer sin grasas, estamos diciendo que hay que comer con grasas saludables. Y esas grasas saludables, pues están, sobre todo las que sean, cuando veáis grasas, para haceros una orientación, las que son líquidas, aceite de oliva, esas son buenas, y las que son mantequillas, que están mucho más esterificadas, son malas, aunque también tenemos que hablar de los aceites refinados. Pero en concreto, aceite de oliva virgen extra protege la salud cardiovascular, tiene baja los niveles de colesterol en sangre y actúa frente a muchas otras enfermedades, como pueden ser la diabetes tipo 2, el hígado graso, mejora la salud ósea también, incluso frente a algunos cánceres, incluso la salud de la microbiota. O sea, si por ejemplo te haces una gastroscopia o has tenido una diarrea que te machaca muchísimo la flora intestinal, lo mejor que puedes hacer es tomarte un par de cucharadas de aceite de oliva. ¿Por qué? Pues porque es como darte una crema, es como cuando te das una pomada en la piel porque te has quemado, pues lo mismo es tomarte un par de cucharadas de aceite. Lo que hace es ese efecto de protector de la crema que ayuda a ir regenerándose ese epitelio que se ha dañado. Las que tenemos que evitar son las grasas refinadas, y hay muchas vegetales que cuando te ponen vegetal te lo ponen en mayúscula, y vegetal no equivale a saludable, porque estas grasas vegetales la mayoría de las veces son refinadas y tienen pues tanto mayor riesgo de acúmulo de obesidad como oxidación. Y cuando estamos hablando de oxidación estoy hablando de lo que os decía, de ese proceso de transformar el LDL normal en un LDL oxidado, y aumentan los niveles también de triglicéridos, de patologías cardiovasculares. Y cardiovasculares estamos hablando de vasculares. Acordaos de lo que os decía, que los vasos son un órgano más, y un órgano que está en el cerebro, en el riñón, en todos los sitios. Entonces, en el corazón vamos a producir infartos, anginas de pecho, pero en el cerebro produce ictus y deterioro cognitivo por esa falta de riego durante mucho tiempo, demencia, Alzheimer, menor capacidad de aprendizaje. En el riñón vamos a producir insuficiencia renal, en los vasos de las piernas vamos a producir embolias, ictus en el cerebro, es decir, cualquier problema vascular va a estar amenazado por esto. ¿Y qué ha pasado? Pues que con el tiempo y con las modas, el aceite de girasol ha aumentado hasta un 21, hasta un 21%, pero el aceite de oliva cae en picado, y cae, y además aumenta mucho el consumo de productos que tienen grasas vegetales refinadas, como todos estos ultraprocesados, que luego voy a entrar un poco más, a dar un poco más de caña a esto de los influyentes, ya veréis, que están aquí. Están las grasas trans. Las grasas trans simplemente es una transformación química industrial que pasa de una configuración de un carbono que está aquí, como veis, en posición cis. ¿Lo veis aquí? Pues aquí ya no está, está arriba, ¿lo veis? Aquí está en esta posición abajo, con su configuración cis. Abajo a la derecha tenéis CH3, y cuando hacemos ese cambio trans lo cambia y lo pone arriba, CH3, y ese simple cambio hace que esa configuración sea tóxica y promueva todos esos procesos de oxidación y se vuelva un colesterol y unas grasas pegajosas a las arterias. Y todos los alimentos ultraprocesados tienen sobre todo grasas trans, y son procesados tanto los donuts y la bollería industrial y los croissants y todas esas cosas, como lo que os pongo aquí. Este pan que pone integral, 100% harina vegetal, y estas galletas integrales de avena y no sé qué, al final han sido producidas en una fábrica y tienen esa transformación que es tóxica para las arterias. Y estas barritas maravillosas con una pegatina verde tienen trans. Entonces, así, recomendaciones generales: sobre todo utilizar aceite de oliva para cocinar, freír y aliñar, pero evitar refreír. Y no tenéis por qué utilizar freidoras sin aire, porque lo que se están sometiendo a los productos son como un horno de convección, muy alta temperatura, aire y desintegración de los alimentos.
Es preferible por el tipo de grasas el pescado a la carne, más recomendable pollo y pavo que el conejo y la ternera, pero desde luego que prohibido no está nada. Huevos, aquí matizar, lo que más colesterol tiene es la yema, pero el huevo es un alimento muy, bueno, el huevo a mí me parece un alimento esencial porque no es más, fijaros que tiene dentro de sí todo lo necesario para producir una vida, con lo cual con eso os lo digo todo, es una fuente de proteínas, bueno, de todo, que me parece maravillosa. No hay que abusar de ello y sobre todo no hay que tomarse 4 huevos con salchichas y patatas. Ese es el problema de los huevos. A partir de los 4 años, pues intentar evitar que la leche sea entera, sobre todo por el tema de la nata. Y luego, pues para las meriendas, pues hay que intentar, si queréis utilizar algún fiambre, pues que sea magro, ¿no? Y evitar sobre todo, lo que os digo, los procesados industriales en la medida de lo posible. Y pues más riesgo, que no digo prohibir, digo más riesgo, hay que economizar, cada uno que sepa lo que toma y cómo lo economiza, pues la grasa visible de los animales, intentar quitarla, ¿no? Cuando veis la parte más grasa, intentar quitarla. Natas, mantequillas, margarinas, todo eso que es, digamos, sólido, es mucho peor que el aceite de oliva. Los rebozados y los empanados, pues lo mismo, y abusar, ¿no? Abusar de llenar más de huevo y sobre todo de las formas de preparado. Y los aceites de palma y coco son con los que se fabrica bollería industrial y muchas conservas. Pero sobre todo yo lo que me gustaría educaros sería en que se puede comer de todo, se puede comer carne, pescado, leche, huevos, es decir, o sea, a todo se le ha puesto ciertas maldiciones en algunos alimentos y no hay ni alimentos benditos ni alimentos malditos. Hay patrones de alimentación, ya no de dieta, sino de alimentación, y hay que intentar primar lo que son alimentos frescos, que son los de la izquierda, que es el alimento original sin transformación, es decir, una lechuga es una lechuga. La hay que lavar, evidentemente, hay que saber que no tiene tóxicos o que tenga los menos posibles, pero es una lechuga. Y tú coges un pez, ¿no? Y es un pez, tendrás que congelarlo para evitar el ancheques, pero es un pez. Los hay que tienen un mínimo procesamiento, ¿no? Pues el aceite de oliva viene en una botella o la leche te viene en un procesamiento UHT en un brick, pero sigue siendo un alimento. Tú sabes de dónde viene el pan, pues viene de harina, ¿no? Pero cuando hablamos de productos ultraprocesados, estamos diciendo que se elimina el alimento original y lo que tenemos en el alimento original es que se añade uno de estos 4 y la mayoría de las veces los 4, sal, grasas, y esas grasas que se añaden son las saturadas y las trans, porque son procesos químicos, azúcar y aditivos. Y esos aditivos son conservantes, estabilizantes, emulsionantes, aglutinantes, potenciadores de color, sabor, que además son muy palatables y son el gancho para que compremos mucho. Y aquí está el bollería industrial, y como os digo, bollería industrial, me da igual que ponga magdalenas y que las magdalenas me pongan que son sin gluten, son magdalenas, es decir, ¿cuál es el alimento ahí? Ir a por el alimento, no está, seguramente. Pan de molde, lo mismo. Me da igual que sea un pan de molde sin gluten. El que sea sin gluten quiere decir que no tiene, que tiene un tipo de harina diferente, pero algo le tienen que meter porque el gluten es lo que aglutina. Entonces, para que el pan aglutine le han metido otra cosa, porque además el pan sin gluten, cuando te lo venden así, es muy tocho, ¿no? O sea, es como bastante denso. Con lo cual, algo han metido ahí. Entonces, o te vas a una panadería donde te hacen una barra de pan sin gluten, o ese pan de molde envasado seguramente no sea saludable y tenga otras cosas. Platos preparados, chocolates, enlatados, es decir, a ver, puedes tener en casa, sacarte de apuros una lata de atún, ¿no? Pero lo que no debes decir es, hoy me he tomado una ensaladita con atún, con una lata de atún, una de maíz, una de no sé qué, porque ahí estás metiendo muchos ultraprocesados sin meter alimento. Entonces ahí vas a encontrarte fatal, vas a estar malnutrido porque no tienes una buena nutrición, pero igual con mucho colesterol. Bebidas carbonatadas, cremas, helados, todo esto. Esto es no saludable. Entonces aquí, pues eso, al pan, el pan tiene harina, agua, sal y levadura, y luego pan sin gluten quiere decir que tiene una harina dentro de esa composición que no tiene gluten, sea de centeno, de cebada, de avena. El pan sin gluten, pues, perdón, eso, el pan con gluten tiene trigo, centeno, cebada o avena, el sin gluten, maíz, mijo, hortal, y luego el integral lo que tiene es que al grano no se conserva el salvado.
pero cuando veáis un envase como este que te diga Special Line, sin gluten, sin lactosa, sin huevo, fabuloso que el pan no tenga lactosa, o sea, es que menos mal que no tiene lactosa porque no debería. Pero si vais a esta composición que os he puesto en grande, vemos que lo que tiene es fundamentalmente almidón de maíz, almidón, no harina. Y luego tiene margarina vegetal, es su segundo componente más importante, es margarina vegetal. Entonces no es ni aceite ni es de oliva, es margarina vegetal, que no tendría por qué tener aceite el pan, o sea, no tendría por qué tener este exceso de grasa. Azúcar, que no tiene por qué tener azúcar el pan. Sal, emulgente, gasificante, mejorante panario, no tengo ni idea de lo que debe ser un mejorante panario, pero claro, si quieres poner que no tiene gluten, pues igual para mejorar esa densidad tienes que ponérselo. Y luego espesante, goma Santana, no sé cómo queda de bien tus arterias con la goma Santana, entonces será muy Special Line, pero la goma Santana seguro que no es buena. Y luego pues eso, levadura y conservantes. Este pan no es bueno. Os aseguro que a la larga esa memoria que va a tener vuestro cuerpo no va a producir nada bueno. Mitos y ritos en salud, pues si yo pregunto, y lo hago, estos son ejemplos que pongo en la consulta de educación, ¿qué opción es más saludable? Todo el mundo se lanza a la opción de la derecha, ¿vale? Pero que si vemos lo que tiene el Bimbo Burger, pues vemos que tiene 3,1 de grasas, de las que saturadas son 0,5%, es decir, tantas como el Bimbo natural, prácticamente de grasas igual. A ver qué ha metido aquí el Bimbo natural oculto para equilibrar, porque tiene casi tanta grasa y no tiene muy pocas poliinsaturadas. De azúcar es lo mismo y de sal lo mismo. O sea que ambos son productos ultraprocesados. La única diferencia entre ellos es que la opción que dice natural tiene menos grasas poliinsaturadas, que, bueno, pues casualmente son las que serían más sanas, y luego pues tiene la misma cantidad de sal. O sea que de que es tan natural y tan sano, pues muy, muy cuestionable. Entonces te dice que sin conservantes, sin aditivos y sin leche ni lactosa, pues me parece fabuloso. Pero se están intentando engañar a través del paquete. Entonces, mitos y ritos en salud, cuando tú quieres tomarte algo sano, pues lo que os decía, lo fresco y de temporada es lo que te pide el cuerpo. Es decir, ¿por qué en verano tenemos melón y sandía? Porque es una temporada en la que nos deshidratamos mucho y el líquido ya nos lo pone la fruta. ¿Por qué en invierno tenemos manzana y naranja? Pues porque tenemos que cuadrarnos con el ecosistema. Que te viene una papaya súper buena de no sé dónde, mira, es muy exótico, pero es carísimo, no es de temporada y has contaminado un montón para traerte esa papaya de Lima. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, cuando vamos a ver esos mitos y ritos en salud y te quieres tomar otra cosa, como por ejemplo unos Frosties Special K frente a los Frosties de Kellogg's, pues fijaros la barbaridad. Los Frosties Special K, Superline, super lo que quieras. Cuando vamos a ver lo que tiene que tener, grasas totales 1,9 frente a 5,9. Estamos hablando de 3 veces más grasas, pero es que además las saturadas, que son las que decíamos malas, tiene 0,9 frente a 2,6. Esto se te pega a las arterias, o sea, según lo estás absorbiendo por el intestino, ya se ha quedado pegado y además modificado. Carbohidratos, pues tienen más carbohidratos y más azúcares simples el Special K y más sal. Es decir, es muchísimo peor un Special K que un Frosties de Kellogg's. ¿A qué os sorprende? Pues esto es lo que se está vendiendo y además hay campañas publicitarias dadas por influencers y pagadas que están vendiendo esto. Bueno, pues dejo de dar un poquito de caña como esto, pero para que veáis que no os engañaba, pues ahí está la evidencia y voy a daros más claves que yo creo fundamentales para controlar el balance lipídico y que lo podáis además controlar. Y no me puedo olvidar de la actividad física, es decir, o sea, la inactividad, romper el círculo de la inercia. Y la palabra inerte tiene una acepción que es muerte. Entonces, la inactividad nos mata y aquí veis las consecuencias de la inactividad, que están, desde luego que a nivel lipídico son muy importantes. ¿Por qué? Porque ya estamos bajando ese nivel de aclaramiento lipídico en la sangre. A menos actividad física fluye menos sangre y ya ese aclaramiento lipídico va a hacer que se acumulen más lípidos y que pasa como cuando estás en un atasco en la autopista. Es decir, hay mucho más ruido, hay mucho más humo, hay mucha más contaminación. Entonces, en ese ambiente es mucho más fácil que si hay un accidente en cadena sea cuando hay inactividad. Entonces, ¿cuándo se oxida ese LDL? Cuanto más hay, evidentemente, o sea, a más nivel de LDL, más riesgo voy a tener
pero si además está quieto, también. Entonces, por la autopista por la noche voy a fluir fenomenal, pero por el día, bueno, puede venirme un kamikaze, pero por el día no. Entonces hay que moverse para mejorar ese aclaramiento lipídico, perdón, estábamos con las consecuencias de la inactividad, aumenta la inactividad, la adiposidad visceral y luego disminuye la masa muscular, pero el músculo es otro órgano, donde veíais que se acumulaba grasa, entonces se acumula grasa en vez de masa muscular. ¿Qué pasa? Que el músculo, la célula muscular, tiene mitocondrias y las mitocondrias digamos, una chimenea que quema colesterol y quema a través de una oxidación buena. Cuando no tenemos mitocondrias, entramos en un proceso de glucólisis y de falta de oxígeno que es mucho menos rentable. Entonces, para poder quemar necesitamos músculo y necesitamos masa muscular moviéndonos, ¿vale? Y luego, aparte de todas estas enfermedades cardiovasculares, pues aumenta el riesgo de diabetes, de cáncer, de osteoporosis, de artritis, de disfunción eréctil, de síndrome ovario poliquístico. Bueno, me imagino que ya estáis saltando en la silla, ¿no? Para poder moveros. Y el ejercicio todo lo contrario, ¿no? Mejora la capacidad cardiorrespiratoria y disminuye lípidos circulantes. Esos lípidos que se podían acumular en el hígado, del hígado graso, pues empiezan a fluir porque los empezamos a necesitar y los necesitamos quemar porque necesitamos energía. O sea, las grasas nos dan energía. Disminuye la adiposidad, aumentamos la lipólisis, es decir, esa actividad en los vasos sanguíneos va a generar lípidos que enseguida empiezan a fluir por el cuerpo y a cumplir sus funciones. Y como veis aquí, pongo a la derecha la función endotelial, que es esa función de los vasos, que tenían los vasos una función muy importante, que son un órgano, y de hecho se dice que la edad de una persona está en la edad de sus arterias, pues anticoagulante, antiaterogénico, antioxidante, antiinflamatorio, antiagregante, vasodilatador, redistribución de flujo, aumenta la lipólisis, con lo cual empezar a moveros, pero desde ya. Y esos serían pues, los componentes de la actividad física, que ya os digo que los mejora todos, el cardiorrespiratorio, que es el que se quiere emular muchas veces la gente con las pruebas de esfuerzo y la resistencia y todo eso, pero es muy importante pues también para mantener una masa muscular. La densidad ósea se mantiene con el hueso, es decir, empezar a hacer actividad física hoy para que cuando tengáis muchos años y, por ejemplo, la mujer después de la menopausia empieza a perder masa ósea, tenga una buena masa. También la potencia muscular e incluso la actividad y equilibrio, es decir, una persona que hace actividad física, pues si tropieza tiene más equilibrio y no se va a caer. Una persona que no hace actividad física, ese tropiezo le lleva a caerse y encima, como no tiene masa ósea, rompe la cadera. Entonces, el romper una cadera es un drama en la vida de una persona. Y luego, como veis aquí a nivel metabólico, la forma física es un apartado crítico. Y podemos prohibir actividad física, ¿no? Que muchas veces no, que como ha sufrido un infarto, que como es anciano, que como tiene tensión, que como no sé qué, no haga ejercicio. No. Aquí las recomendaciones son al menos 150 minutos semanales de ejercicio físico del que llamamos aeróbico, y yo soy un poquito más agresiva. Digo, mira, las 3 horas a la semana. La semana tiene 168 horas, pues te digo que es 3 para actividad física, que son 180 minutos, y el resto te quedan para ti. Creo que si te quedan 165 horas a la semana para hacer lo que tú quieras, ya es bastante. Yo solo te pido 3. Y luego también actividad de fortalecimiento muscular, imprescindible, entrenar la resistencia muscular al menos 3 días a la semana. Adaptarlo en personas con obesidad e hipertensión, sobre todo en los hipertensos a veces hay que ver que no estén descontrolados, y en las personas con diabetes lo mismo, es imprescindible para su metabolismo y además nos disminuye las necesidades de insulina. Gente que se pincha insulina, en cuanto empieza a hacer actividad disminuye sus necesidades de insulina, o sea que hacer ejercicio de cabeza. Y como os digo, enfermedades del corazón, pues habrá que adaptárselo en un problema de rehabilitación como el que inició Domingo, pero todos ellos, salvo casos muy excepcionales, tienen que tener una actividad física porque, ya os digo, hay que romper el círculo de la inercia, y si queremos tener los lípidos a raya, el ejercicio es un apartado imprescindible. Teoría del punto de referencia, pues a medida que, igual que acumulábamos memoria con el tema de la alimentación, con el tema de la actividad física también hay un punto de referencia que si tú haces una actividad suficiente, ¿no?, para contrarrestar el impacto de la edad
esto sería el punto verde, pues envejeces con una mejor esperanza de vida. Si has tenido una actividad a lo largo de tu vida, pues te compromete la esperanza de vida y fíjate, tu trayectoria de salud es incierta, envejecimiento subóptimo y morbilidad aumentada. Y lo mismo si te pasas. Ojo a querer hacer 4 maratones a la semana de forma descontrolada sin momentos de descanso. Esto se paga y bueno, lo saben también los deportistas de élite, también pueden tener consecuencias de un sobreentrenamiento. Entonces, bueno, pues ellos asumen lesiones por sobreentrenamiento, pero tampoco es bueno. Y luego voy a pasar al tratamiento farmacológico. Aquí ya os digo que, bueno, pues tenemos la suerte que tenemos fármacos que están aprobados para unas indicaciones X a ciertos niveles de colesterol y que además te dice, pues más o menos, si tiene esta persona con este nivel de riesgo cardiovascular, este nivel de colesterol, pues lo indicado será tratarle con esta dosis de este fármaco, ¿no? Entonces, digamos que inicialmente el paradigma del colesterol y la esperanza de vida aumentó gracias a las estatinas, y digo gracias a las estatinas porque sé que tienen muchos detractores. Yo con todo lo que os he dicho en esta charla creo que la idea es que podamos manejarnos sin fármacos a nivel del colesterol y creo que os he dado una extensa pauta porque llevo 50 minutos hablando y no he hablado de colesterol, de fármacos hasta ahora. Creo que lo ideal sería mantenernos sin fármacos, pero creo que gente como Domingo, gente con hipercolesterolemia familiar, gente con un nivel de riesgo cardiovascular muy alto, necesita ayudarse de tratamientos. ¿Por qué? Porque si ya has entrado en ese proceso de oxidación del LDL, digamos que tienes esa metástasis de colesterol que necesita un quimioterápico y ese quimioterápico se llama tratamiento farmacológico. Y cuando tenemos el balance beneficio-riesgo, pues te pasa como con el beneficio-riesgo de un tratamiento quimioterápico. Es decir, yo si ahora mismo me diagnostican, pues ojalá que no, pero a mí me dicen que tengo un cáncer de mama y que mañana me tienen que empezar a poner un tratamiento, yo ni siquiera voy a preguntar si es gencitabina o si es otro, no voy a preguntar el nombre, simplemente voy a decir, pues vaya por Dios, igual me compro un pañuelo para ponerme por la cabeza y sé que voy a tener que asumir unos vómitos. Y seguramente los asuma. Es decir, poca gente dice, no, 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 es que yo esto que me va a poner usted me da vómitos, no me lo ponga. Hombre, hay que ser un poco razonable, ¿no? Intentar minimizar los efectos secundarios. Si tienes una contraindicación, desde luego no lo vamos a poner porque somos sanitarios y priorizamos la salud de las personas, pero cuando se indica un tratamiento, pues es esto lo que hay que valorar. Entonces, cuando se prescribe un fármaco, se intenta llegar a este balance. Afortunadamente, las estatinas han ido evolucionando. Hay estatinas como, pues eso, la fluvastatina de 80 no creo que nadie ponga a esta altura de la partida, ¿no? Pero han venido estatinas con muchísimo mejor perfil, con una potencia de reducción del colesterol muy elevada y que con dosis bajas de estatinas, si la combinas, llegas a unos niveles de seguros y seguros a nivel de toxicidad y seguros a nivel de riesgo cardiovascular. Entonces hay que intentar llegar a esos niveles. Entonces digamos que están las estatinas que actúan a nivel de esa enzima tan importante, hidroximetilgluterílico enzima reductasa actúan a ese nivel, pero luego las podemos combinar con otros fármacos, por ejemplo el ecetimib, estatinas de ecetimib es una de las mayores combinaciones. Y el ecetimib, os voy a decir, casualmente el ecetimib es un fármaco muy interesante, no baja mucho el colesterol, puede bajarlo un 10% aproximadamente, pero es muy interesante porque actúa a nivel de un receptor del intestino que lo que hace es alterar la absorción. Entonces este receptor se llama receptor de Niemann-Pick porque se descubrió en una enfermedad que se llama enfermedad de Niemann-Pick, se vio que estas personas tenían alterado el receptor y que sus niveles del colesterol eran bajitos. Entonces lo que se intentó era ver qué problema tenía ese receptor y intentar hacer una molécula que produjera el mismo efecto a nivel del intestino, no absorber el colesterol. ¿Y qué pasaba además? Que el ecetimib llega al intestino y se absorbe, pero va por ese circuito de la circulación enterohepática. Entonces no tiene que ir a través de la sangre, con lo cual la toxicidad del ecetimib
no existe porque no va a otros órganos, se queda entre el intestino y el hígado y la vesícula biliar y va haciendo ese circuito, hace que el colesterol no se absorba. Entonces es muy interesante y además por el mecanismo este de bajar la absorción del colesterol hace que sea sinérgico con las estatinas, no sumatorio, es decir, si las estatinas de X potencia te bajan un 20% el colesterol y el disminuye un 10%, cuando los juntas no te lo bajan un 30%, te lo bajan igual un 60%. Bueno, no llega al 60%, puede llegar al 40%, pero se potencia el efecto. Y luego otros que habréis escuchado, pues los ácidos omega 3, el ácido nicotínico, bueno, pues da bastantes problemas. Los secuestradores de ácidos biliares también son resinas, dan muchos problemas los secuestradores de ácidos biliares y hay que tener mucho cuidado cuando se combinan con otros fármacos. De hecho, los secuestradores de ácidos biliares se descubrieron y luego sí que, pues ahora tenemos algunos que incluso se han retirado, ¿no? por toxicidad. Tenemos los fibratos, que pasa lo mismo. El clofibrato en concreto, que fue el primero que se descubrió, luego se vio que daba cáncer. Cuando se ve que un fármaco da problemas, se retira, ¿no? Entonces se retiró el clofibrato y ahora tenemos el gemfibrocilo, ¿no? Que, bueno, pues también tiene sus problemas. Los más nuevos, pues inhibidores del PCSK9, que estos pues tienen un uso bastante restringido porque son pinchados, una vez se dan no todos los días, sino con una frecuencia pues igual quincenal o mensual. Y luego hay uno que se va a dar semestral, que todavía, bueno, pues está, digamos que ya está aprobado su uso, pero está en condiciones de financiación con el Ministerio de Sanidad. Y el ácido bempedoico lo mismo, está aprobado. El ácido bempedoico actúa por encima de por donde actúan las estatinas y baja el colesterol también. Es decir, son alternativas a las estatinas para esas personas, que es un pequeño grupo muy pequeño, os digo, muy pequeño, de personas que de verdad tengan una intolerancia, una contraindicación demostrada, porque de verdad les sube las transaminasas a un nivel de toxicidad. Estamos hablando de niveles 5 veces por encima de lo deseable, o que tengan una contraindicación, o de verdad intolerantes a las estatinas. Tenemos alternativas, ya os digo, ácido bempedoico es una alternativa relativamente reciente y el inclisiran espero que pronto se llegue a una negociación porque con estos 3 escalones de verdad tenemos niveles de poder proteger a estos pacientes tan en riesgo como Domingo. Esto sería un poquito el esquema que se sigue, ¿no? Se ve el riesgo cardiovascular del paciente, a qué nivel tenemos que llegar y opciones terapéuticas de inicio, y si en 4 o 8 semanas no llegan al nivel que queremos, qué combinaciones tenemos. Porque os digo, cuando empezamos un tratamiento, enseguida tenemos que hacer controles. ¿Por qué? Para ver si llegamos al objetivo y para ver si tenemos toxicidad. O sea que esto está como muy regulado. Aquí tenemos posibles, ya os digo, por intensidad de reducción a la que queremos llegar. Podemos llegar a reducciones del colesterol del 85% frente al basal, ¿no? Fijaros que sería tratamiento hipolípidamente máximo de base, que se llama máximo de base cuando tenemos estatinas más ezetimibe, ese sería el de base, más inhibidores de PCSK9, por ejemplo, pero fijaros que siempre en todos los pacientes se debe promover cambios de estilo de vida con dieta, no fumar, por supuesto no fumar, o sea, si estamos hablando de toxicidad y de oxidación, más tóxico que el tabaco o que otras cosas no lo hay, ¿no? Evitar alcohol y demás, siempre sobre esos niveles. Aquí reducciones de menos de 30%, pues aquí entraría ya lo que os decía, el ezetimibe, el ácido bempedoico. Y aquí veis una palabra nutracéuticos, que bueno, yo la he traducido y que quiero hablar un poquito de ellos, ¿no? Con eficacia demostrada en ensayos clínicos. Entonces yo en vez de nutracéuticos voy a ser rigurosa y voy a emplear el nombre de complementos alimenticios, ¿vale? Nutracéuticos se quiere hacer ya por un poquito eso de nutrición más farmacéutico, bueno, pues el nombre adecuado es complementos alimenticios y hay una regulación que, bueno, pues que está regulada por el Ministerio de Sanidad y por la Agencia de Consumo, y bueno, pues se van haciendo actualizaciones. Las últimas actualizaciones pues van saliendo y las más recientes hay en 2022 de muchos complementos alimenticios. Entonces aquí pues veis que dependiendo del mecanismo de acción hay diversos, ¿no? Los esteroles vegetales son una opción buena, ¿no? Pero siempre ya os digo, estas opciones se pueden utilizar
en gente que tiene riesgo pero que todavía no tiene esa enfermedad, para evitar tener que llegar a fármacos cuando no se llega con los niveles de actividad física y de una alimentación adecuada. Yo os hablaría, pues bueno, esteroles vegetales fantástico porque, bueno, pues están en muchos alimentos, no son tóxicos, pero luego hay otros que sí que voy a mencionaros que no me gustan. Por ejemplo, Chitosan, que lo veis aquí y esto está sacado de un consenso europeo, ¿no? Que te lo menciona, pero el Chitosan está sacado de el caparazón de crustáceos. Y al final, pues se ha comercializado mucho para bajar de peso, pero como veis, efectos vasculares, que es lo que buscamos, una protección de los vasos, al final no es esa protección como el ejercicio físico que sea antiaterogénico y tal, no está demostrado. Entonces, estamos intentando bajar el colesterol muy poquito, un 5%, a costa de que muchos chitosanes son productos comerciales y químicos, ¿no? Por cómo vienen encapsulados, ¿no? Que eso hay que tenerlo muy en cuenta, no es lo mismo tomarse un té que tomarse una cápsula de algo. Natural es natural y cuando viene en una cápsula ya viene de una fábrica, y beneficios no demostrados. Probióticos, dependiente de la cepa. Eso es como decir que me trató la neumonía con antibióticos, pero es que una neumonía, pues si te la tratas con Monurol, que es el que se da muy efectivo para la infección de orina, pues una neumonía no te la va a curar. Entonces hay que saber qué cepas estás metiendo en los probióticos y en qué persona. Es decir, es una persona que tiene una disbiosis intestinal, o es una persona que tiene un sistema inmunitario X, o es una persona que por algún motivo está sometida a un tratamiento que le altera la flora intestinal, pues cuál voy a dar, ¿no? Entonces yo intentaría que si le tengo que dar un probiótico por algún motivo, pues fuera con alguna de las cepas que os he dicho, ¿no? Con el Reuteri, con el Plantarum, porque son los que mejor me pueden equilibrar esa flora intestinal para hacer una buena circulación enterohepática que me mejore la absorción intestinal de colesterol. ¿Qué pasa con esto de la levadura de arroz rojo, la monacolina K? Mirad, la monacolina K es igual a lovastatina, es decir, es exactamente lo mismo, son sinónimos. Y con estas monacolina K ha habido regulaciones que antes se daba dosis pues arbitrarias, sin regulación, luego pasó a darse un nivel de máximo 10 miligramos al día de monacolina K porque se vio toxicidad, como se pudo ver con la fluvastatina de 80, ¿no? Y se reguló que no podía haber esas dosis. Y junio del 2022, nueva normativa dice que cualquier producto que tenga este componente, la levadura de rojo, no puede superar los 3 miligramos al día de monacolina K por riesgo de toxicidad. Entonces, 3 miligramos de monacolina K a veces equivalen a una medida dietética o a tomarse fibra en la dieta, ¿no? Legumbres, acordaros de las legumbres, no están de moda y los influencers no están con la BioExpress cocinando unas legumbres, pero es de los mejores alimentos porque tienen fibra y esa fibra, como no se absorbe en el intestino, se va a ir con las heces y no vas a absorber colesterol de otros productos que te tomes en tu alimentación. Entonces, la levadura de arroz rojo monacolina K, siempre que cumpla la normativa y sea una persona que con esos niveles llegue, pues fantástico. Bergamota. La bergamota es un aceite, bueno, fundamentalmente se conoce por sus propiedades como aceite esencial. Entonces, para que tenga unas propiedades de bajar el colesterol, lo hay que hacer en una forma de preparado que es BPF, estas son las siglas de fracción polifenólica de bergamota, y que normalmente cuando veis cómo están, o sea, no todas las pastillas que veis en los envases son las mismas, o sea, os vais a la farmacia, compráis o a la parafarmacia una caja de algo, pues no es lo mismo un compuesto normal que fitosomado que liposomado. Entonces, en concreto, la bergamota debería estar en compuesto fitosomado, ¿vale? Y entonces esto tiene mucha importancia porque luego eso se tiene que absorber. Es lo que os decía, que no somos un caldero que yo me tomo algo por la boca y esa bergamota ya empieza a actuar a nivel de mi organismo. Y luego, pues bueno, pues sí que tiene cierta eficacia, pero bueno, pues no sería de primera elección la clase de indicaciones nivel 2A, nivel de evidencia A, porque no está tan demostrado. Es decir, la evidencia de los ensayos clínicos no es como el 1A de la levadura de arroz rojo, que es 1A, porque es que son estudios como las estatinas, o sea, es que son
centenares centenares de miles. O sea, estamos hablando que igual el chitosan, por ejemplo, que es 2B, tiene estudios con 40 pacientes, estos son decenas o centenas de pacientes, y estatinas o levadura tienen 10.000 o 100.000 de pacientes. Pues la evidencia clínica es mucho más abrumadora para el caso de las estatinas. Y los policosanoles tienen muchísimas propiedades, porque las tienen, pero no para bajar el colesterol. Es decir, tú puedes decir, mira, pues me viene muy bien para una disfunción endotelial, para otra cosa, pero no para la reducción del LDL. Entonces, si lo queréis tomar por otro motivo y no entráis en niveles de toxicidad por otro motivo, pues es un complemento alimenticio más, pero no penséis que por tomar policosanol vais a bajar vuestros niveles de LDL. Y luego, pues bueno, otros que podéis encontrar, ¿no? La berberina, estos sobre todo los vais a encontrar combinados, ¿no? La berberina es muy buen compuesto, muy antiinflamatorio, pero sobre todo lo vais a encontrar combinado con otros. Hay compuestos que asocian berberina, monacolina K, y bueno, pues no están mal para una prevención primaria, no secundaria, de gente que ya haya tenido eventos, ¿vale? Primaria de tener mi primer evento, ¿no? De no tener segundos. Otro que yo no os recomiendo nada es el orinazol, orizanol. El orizanol es un derivado del colesterol que se comercializa y que se vende en gimnasios de forma a veces que no sabes ni cómo lo consiguen, como suplemento deportivo, porque al final su metabolismo acaba siendo un derivado de la testosterona. Entonces, baja el colesterol, baja el nivel de colesterol, pero no tiene un nivel demostrado de que baje el riesgo cardiovascular. Es decir, aquí tú tienes que tener una evidencia de que reduzcas el nivel de LDL y que esa reducción del nivel de LDL te baje los eventos. Es decir, que las personas con esos niveles de LDL, como el que tienen este mismo domingo de 39, tengas menos infartos que los que tienen 100. Eso es lo bueno. Ahora, si tú te estás tomando orizanol, que te aumenta los niveles de testosterona, eso tiene su riesgo trombogénico y encima no tienes beneficios clínicos demostrados, pues yo no lo tomaría. Y luego, como veis, espirulina, cúrcuma, todas estas cosas que están muy de moda y que te van a decir que son maravillosas para lo que son maravillosas y al nivel que son maravillosas, ¿vale? Porque fijaros que aquí ya no estamos hablando de miligramos, estamos hablando de unidades internacionales, porque la espirulina, que es un extracto de un alga, para tomarte un nivel de espirulina que te pueda bajar el colesterol, es que te tienes que tomar, vamos, un bizcocho hecho de espirulina como si fuera la harina del bizcocho, vaya. Y luego fijaros que el cardo mariano no está contraindicado, es decir, nivel de evidencia C, no baja el colesterol, puede tener cierta toxicidad, especialmente como estés tomando estatinas, con lo cual, ojo a los beneficios del cardo mariano, que tiene otras propiedades estupendas, y la silimarina, como complemento alimenticio, tiene muchísimos beneficios, pero eso, si queréis, lo dejamos para otra charla. Para la del colesterol no recomendamos silimarina. Y luego siempre, a ver, ya os digo, visión integrativa, no fumar, evitar todo lo que produzca envejecimiento celular. Y yo, pues ya lo siento, pero tengo que llevarlo todo a mi terreno, porque además a mí me ayuda muchísimo. Entonces, creo que buscar un espacio para uno de meditación, de reflexión, de pensamientos positivos es maravilloso. Y en mi caso se llama yoga, esta técnica, ¿vale? Entonces, está demostrado también científicamente que las técnicas de yoga reducen los radicales libres y aumentan la oxigenación celular. Técnicas de yoga, estoy hablando de meditación, de asanas, de relajación, ¿vale? Y no hay que poner posturas raras, hay que a veces simplemente respirar y hacer un pranayama. Esto lo que hace es que reduce el daño telomérico y el acortamiento telomérico normal también hace que se modifique. Con esto hacemos que se acelere, esto es el envejecimiento normal, ¿vale? El envejecimiento normal abajo, tenemos un acortamiento telomérico acelerado y daño oxidativo por estrés. Las técnicas de yoga invierten eso. Entonces, con unos telómeros cortos tendríamos células viejas, las células normales todas van a una senescencia y apoptosis, pero con una activación incontrolada de la telomerasa llevaríamos a una inestabilidad genética. Esta inestabilidad genética nos oxida el LDL, por ejemplo, pero también nos lleva a enfermedades como el cáncer
degenerativas, ya estamos hablando de Alzheimer, artritis, enfermedades autoinmunes, todas estas que vemos, y las técnicas de yoga invierten esto. Entonces, podemos retrasar el envejecimiento celular, la oxidación del LDL, incluso mejorar niveles de LDL con prácticas que yo recomendaría hacer diariamente. Estas son las recomendaciones que le dimos a Domingo en su día, acordaros, Domingo las aplicó, tiene unos niveles de LDL, ya lo digo, en torno a 39, y ahora este es su tratamiento, hemos mantenido el tratamiento como lo teníamos, hemos tenido que añadirle en unos meses un desfibrilador, por lo que os decía, la cicatriz queda, y Domingo, que se había muerto una vez en la calle, tiene riesgo de morirse de lo mismo. Esto es lo que nos pasa con los pacientes cardiovasculares. Entonces, le hemos tenido que poner un desfibrilador cardíaco implantable, un DAI, esa especie de marcapasos que, como tenga una arritmia, le va a pegar una descarga eléctrica. ¿Nos gusta poner estos tratamientos tan agresivos? No nos gusta, pero tenemos que salvar la vida a las personas. Y luego, además, acordaros que Domingo decía que tenía 2 hijos sanos, pues se implicó en todo esto y Domingo, con sus hijos, intenta que no lleven el mismo patrón de vida que llevaba él. Así que bueno, pues espero que estas recomendaciones os hayan servido y bueno, pues esto es la playa de Poniente, el Paseo del Muro en Gijón. Estos son mis patines, me gusta decir que todo marche sobre ruedas y este es un dicho de Leonardo da Vinci, que lo mismo que el hierro se oxida por falta de uso y el agua estancada se vuelve putrefacta, pues también el intelecto también se destruye por falta de uso y creo que tenemos que ser integrativos en todo. Entonces ahora, pues todo lo que no haya resuelto y todas las dudas, pues estaré encantada de resolverlas. Y si queréis contactar conmigo porque no habéis visto la charla o porque la estáis viendo en diferido o por cualquier otra cosa, pues aquí están mis métodos de contacto. No prometo responder inmediatamente porque a veces se me acumulan mensajes, pero sí que prometo responder. Perfecto. Muchas gracias, Amelia. Pues si quieres te vamos a dejar un par de minutos para comentarte las preguntas que han ido haciendo, pues si puedes contestar alguna. Y si no, pues las que se queden sin responder, pues si quieren que te puedan escribir al correo que has facilitado. Gerardo nos pregunta que si los valores de HDL elevados por encima de 100 miligramos aumentan el riesgo laboral y cómo se pueden tratar. A ver, el HDL, digamos que el HDL se habla de que el conocimiento común no popular que tendrá Gerardo es que el HDL alto es bueno, ¿vale? Entonces, sí que hay una asociación entre HDL alto y mejor salud, pero esto es una asociación, ¿vale? No es que si subimos los niveles de HDL mejoramos la salud cardiovascular. De hecho, se han ensayado fármacos para subir el HDL y no se ha visto que eso se traduzca luego en mejor salud cardiovascular, con lo cual no se han comercializado. Entonces, no hay un umbral alto que tenga riesgo de HDL, natural, ¿vale? Entonces, no hay que intentar ni subir ni bajar el HDL con ningún fármaco, sino que a veces cuando vemos a una persona con un HDL bajo, decimos, pues usted igual es demasiado sedentario, o usted igual tal, o cuando vemos a una persona con un HDL alto, decimos, pues usted debe hacer deporte porque tiene un HDL alto. Pero no lo hacemos como Diana, es decir, no le decimos, pues tiene que hacer más deporte para subirle el HDL a 80 o a 120. Entonces, ¿es un factor de riesgo cardiovascular el HDL por encima de 100? No. El HDL alto no es un factor de riesgo ni es un factor protector, ninguna de las dos cosas. Vale. Luego también Antonio nos pregunta por una cardiopatía congénita de nacimiento en una mujer de 36 años que de momento no lleva tratamiento médico, pero si sería bueno que hiciera alguna consulta o... Hombre, cardiopatías congénitas es un término muy, muy ambiguo. Cardiopatía congénita es que has nacido con una enfermedad del corazón. Entonces puede ser una enfermedad de las válvulas, de las arterias, puede ser una alteración del desarrollo, ¿no? Una agenesia de alguna parte. Entonces es un término, puede ser una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía ritmogénica. Entonces así, de forma global,
pues la recomendación es que siga los controles que tiene que seguir por su cardiólogo según le hayan indicado por el tipo de cardiopatía. Es decir, necesitaría saber más el apellido y dudo ¿de qué años dijo que tenía? 36. Claro, a este nivel de 36 años, si ha llegado a los 36 años con esa cardiopatía y hace una vida sana, es decir, evidentemente tiene una enfermedad crónica, pero a esta edad tiene también una serie de factores de riesgo cardiovasculares, es decir, o sea, tiene su cardiopatía y luego tiene el riesgo cardiovascular que podemos tener todos. Entonces, su cardiopatía congénita no la vamos a modificar, nació con ella, pero sí que debería de intentar no fumar, intentar hacer una alimentación correcta, intentar hacer ejercicio físico en la medida que su cardiopatía la limite digamos, la determine para un tipo de actividad o de otra, pero fundamentalmente a los 36 años vigilar los factores de riesgo modificables que hemos mencionado. Vale. Luego, alguna otra. Creo que Carmen nos pregunta que si en el caso de la hipercolesterolemia familiar, ¿qué patrones o cifras se pueden tomar como referencia o qué protocolos se pueden aplicar? Bueno, pues hay unas guías de consenso para la hipercolesterolemia familiar, lo mismo. La hipercolesterolemia familiar hay muchos tipos, porque puede ser, hay tipo 1, 2, 3, 3A, 3B, dependiendo del tipo de colesterol que tengas. Luego, si es homocigota, heterocigota, es decir, o sea, aquí parece que es uno, pero son muchísimos, ¿no? Tiene muchísimos apellidos y dependiendo del nivel, pues puede ir desde que si estamos hablando de niños, a veces simplemente les van controlando con dieta hasta que se les puede dar un tratamiento farmacológico. Afortunadamente ahora ya tenemos tratamientos que están aprobados, por ejemplo, estos que hablaba de los inhibidores del PCSK9, el evolucumab, el alirocumab, bajan mucho el nivel de colesterol, están aprobados y financiados para esta indicación, entonces ya se pueden empezar a poner estos fármacos, pero que le indicará no sé si le lleva el endocrino o quién le lleva. Y luego hay casos en estas hipercolesterolemias familiares que el colesterol ya no solo se acumula en los vasos, ¿no? Se acumula, son personas que ves que tienen acúmulos de colesterol en los párpados, en los tobillos, en el hígado, en los órganos, e incluso en las amígdalas, ¿no? Y estas personas a veces lo que necesitan son lo que se llama aféresis de colesterol, es decir, como los pacientes que se van a diálisis y les detoxifican la sangre con una máquina, pues hay unos tratamientos que se llaman aféresis de colesterol que consisten en esto, en intentar quitar el colesterol de la sangre por este método. Entonces, si es una hipercolesterolemia familiar, pues en la unidad específica hay unidades de lípidos, de lipidología. Vale. ¿Contestamos alguna pregunta más o...? Pues yo No, el tiempo que tenga la gente, si quieres otra pregunta más, no me importa. Yo de verdad que encantada de resolver Vale. todo lo que se pueda. Bueno, Angie nos pregunta, bueno, quiere saber cuál es su opinión sobre el impacto de las dietas cetogénicas estrictas con el 70% de grasas sobre los niveles de colesterol y triglicéridos. Claro, a ver, las dietas cetogénicas, yo creo que no se tiene que tomar o sea, cuando tú pretendes hacer una dieta cetogénica, la haces con un motivo. Es decir, si yo ahora mismo estoy saludable con una dieta mediterránea de incluir los alimentos que tengo que incluir, que si algo no me sienta mal, ¿no? Si por ejemplo se me repite la cebolla, bueno, pues o sea, ese tipo de un patrón de alimentación normal. Y de repente plantearme, pues ahora quiero hacer una dieta cetogénica. Yo lo primero que le preguntaría sería, ¿lo vas a hacer por un motivo de salud o porque has visto a un influyente que te dice que es sanísimo? Porque si tú estás sana, ojo, porque igual dejas de estar sana. Porque para hacer una dieta cetogénica, como vas a alterar muchas vías metabólicas, tienes que asegurarte de que todas tus vías metabólicas están bien. ¿Por qué? ¿Va a influir sobre tus niveles de colesterol? Evidentemente que va a influir por muchos motivos. Por el patrón de alimentos que vas a introducir y luego porque al cambiar el metabolismo de los azúcares y empezar a generar cuerpos cetónicos, tus niveles de insulina y de glucagón también van a cambiar. Esto va a cambiar lo que os decía de la acetil coenzima reductasa y va a cambiar absolutamente todo. Tus reservas de glucógeno van a ser diferentes, absolutamente todo va a ser diferente. Entonces, ¿qué pasa?
que tienes que tener mucho cuidado con que no tengas una alteración de la homeostasis de la glucosa. Esto no se mira mirando los niveles de glucosa. O sea, si solo se midieran los niveles de glucosa, a las embarazadas no les harían test de Sullivan. Es decir, o sea, los niveles de azúcar, bueno, tiene el azúcar en el límite, no pasa nada. No pasa nada, y porque a las embarazadas se les hace un test de Sullivan. Porque sí que pasa tanto que sabes que como tengas una diabetes o una insulina, como no la tienes que tener, la placenta no se riega y eso es un aborto. Entonces, igual que la placenta no regada, que la placenta es un órgano fuertísimo, es un aborto, es un ictus, es un infarto. Entonces, la diabetes es malísima, y si tienes una alteración de la glucemia, pues te la puede exacerbar o puedes entrar en, como tengo vistos, gente que por querer hacer dietas cetogénicas descontroladas o sin haberse hecho un buen asesoramiento, en lo que entran es en una cetoacidosis, ¿vale? Y esto es un estado de mucha gravedad. Hay cetoacidosis diabéticas, hay comas cetoacidósicos y hay muertes por cetoacidosis. Más aún si encima vas a seguir muchas modas y aparte de la dieta cetogénica vas a hacer ayuno intermitente o entrenamiento en ayunas, que es una combinación muy peligrosa que la gente coge y dice, dieta cetogénica y además voy a entrenar en ayunas. Y lo siguiente es ingreso en el hospital con una cetoacidosis. Entonces, yo creo que si, por ejemplo, es porque tienes un problema neurológico, ¿no? Niños con autismo, o sea, se ha visto beneficio en el niño con autismo de las dietas cetogénicas en determinados pacientes con cáncer, ¿no? Por tolerancia a la quimioterapia o por la quimioterapia que te vas a dar. Entonces, yo siempre, ¿qué motivo es el que te lleva a hacer la dieta cetogénica? Que te la siga un profesional que sepa de la salud. Estoy hablando de un profesional, no digo un médico. Si es un nutricionista, bien, pero que sea un nutricionista, es decir, número de colegiado o sea, soy un nutricionista y te voy a seguir personalizadamente, no te voy a hacer un corta y pega de una dieta que me saco por internet y que te mando por WhatsApp, mucho ojo a todas estas cosas, te hago unos controles analíticos, es decir, hay que ser muy riguroso en estas cosas. Vale. Bueno, también nos preguntan, a ver, por ejemplo, por aquí, Bego, que cómo se puede hacer para subir el HDL y cómo se puede bajar la APPD. A ver, es lo mismo. Para subir el HDL no hay que intentar subir el HDL. O sea, el HDL, si te sube bien, si te baja mal y si te queda igual, no te preocupes. O sea, el HDL ya te digo que no es un factor de riesgo. Factores que está probado que es un factor que interviene en la ecuación de riesgo. Cuando hay una asociación de riesgo, puede ser una asociación que llamamos espúrea. Es decir, las personas calvas tienen más riesgo cardiovascular. ¿La calvicie es un factor de riesgo cardiovascular? No. Hay una asociación de que las personas, cuando se les va cayendo el pelo con la edad, tienen mayor, pero no por ser calvo tienes más riesgo cardiovascular. Lo que pasa es que es más posible que las personas calvas tengan más edad. Entonces, el factor de riesgo cardiovascular es la edad, no la calvicie. Con lo cual, si estás calvo, por ponerte pelo no vas a mejorar tu riesgo cardiovascular. Entonces, con el HDL pasa un poco lo mismo. No te tienes que empeñar, y todas las terapias que ha habido diseñadas para intentar subir el HDL, subiendo el HDL no se ha demostrado que se tengan beneficios cardiovasculares, con lo cual no se comercializan fármacos para subir el HDL, habiendo fármacos que lo han demostrado, porque con eso no estamos beneficiando a nuestros pacientes. Entonces nos da igual que tengas un HDL de 80 que lo tengas de 120. No te voy a dar una pastilla para subirte el HDL cuando esto no te va a mejorar tu salud cardiovascular. Vale. Y luego también nos pregunta María del Pilar que si hay... Vale, lo preguntaba a raíz de los fármacos. Si hay pacientes a quienes les da fuertes calambres y no quieren seguir usándolos, creo que quiere decir que qué alternativas puede haber. Sí, a ver, el riesgo de calambres con las estatinas hay un porcentaje de pacientes que lo hacen. Entre otras cosas, influye, pues al alterar el metabolismo del colesterol, pues alguna de los subproductos y de los cofactores necesarios para el metabolismo del colesterol, pues se van por otras vías. Entonces, a veces
el suplementar con coenzima Q es coenzima Q o uno de los precursores del coenzima Q. O sea, a veces cuando hablamos de coenzima Q, puedes dar un coenzima Q o puedes dar una ubiquinona, depende de la persona, ¿no? Que no, mira, es que soy deportista y tal, igual prefieres dar otra cosa en vez de la coenzima Q. Pero bueno, coenzima Q, dar otra cosa sería una alternativa cuando no quieres quitar la estatina, porque la estatina, la reducción a la que llegas es muy buena, ¿no? Y aparte que pues que las estatinas que hay ahora a nivel de interacción farmacológica y tal, pues es que son muy seguras. O sea, ya sé que la lovastatina en su día cuando se comercializó, no, pero es que ahora estamos en unas estatinas muy seguras. Entonces, si no quieres quitar la estatina, puedes empezar por esto, por intentar suplementar con coenzima Q, manganeso, ¿no? Que es otro de los cofactores que se pueden alterar. Luego, ver que son calambres y no es otra cosa. Es decir, a veces, por ejemplo, domingo, no hacía actividad física, se fue para su casa con unas recomendaciones de actividad física, estatinas, tal. Pues mira, las molestias musculares del inicio de domingo eran agujetas, porque se puso a hacer actividad física y eran agujetas. Entonces, esperar con el tiempo a ver si esas molestias musculares de verdad son calambres o son agujetas, porque los calambres suelen dar en la parte baja de la pierna por la parte de atrás, es decir, la pantorrilla, el gemelo. Esos son donde dan calambres. Y las mialgias por estatinas dan en cinturas, es decir, dan en la parte de adelante, muy cerca de los muslos, muy cerca de la cadera. Entonces, a veces esas me dan molestias. Hay que intentar filiar un poco más esas molestias, que muchas molestias no son molestias por estatinas, son de otro tipo, que las molestias por estatinas muchas veces son transitorias y luego alternativas. Pues ya te digo, está el ezetimibe, si el nivel de colesterol al que hay que llegar es bajo. Está el ácido benpedoico. El ácido benpedoico acaba de comercializarse, tiene una reducción del colesterol aceptable y es una alternativa muy buena para estos casos y de hecho la aprobación es esa. Ácido benpedoico que además también se puede combinar con ezetimibe. Está comercializada de las dos maneras. Pero ya te digo que bueno que sería esa. Y si el nivel de colesterol al que tiene que llegar es muy, o sea, la reducción es muy baja, te planteas un 5 o 10% de reducción, puede probar con alguno de los complementos que hemos dicho. Vale, perfecto. O sea, yo creo que tenemos armas con una buena dieta, con un buen patrón de alimentación física. Y si de verdad tienes un muy alto riesgo, a veces un complemento, y un complemento a veces puede ser decir, oye, pues mira, si yo estaba tomando legumbres 2 días a la semana, pues voy a evitar el que tenía de arroz y de pasta, lo cambio también por legumbres. Ese suplemento de fibra, que no es un complemento alimenticio, es mejorar tu alimentación, ya estás aumentando la fibra tanto que igual puedes llegar a unos niveles. Es que depende también de los niveles a los que quieras llegar. Vale, sí. Y bueno, si quieres, vamos, terminamos con una y es de Lola, que pregunta si el ezetimibe solo bloquea la absorción del colesterol o también ácidos grasos u otros. A ver, por el receptor en el que actúa inhibiendo la absorción del colesterol. De forma selectiva, a ver si me explico. El mecanismo es, actúa, se une al receptor, que imagínate, se une a la ventana, ¿no? Cierra la ventana por donde entraría el colesterol, la cierra. Esa ventana es selectiva para el colesterol. Por esa ventana el intestino solo absorbe el colesterol. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa luego? Que como se elimina colesterol por las heces, con ese colesterol se van a ir más cosas. Es decir, puede que también se vayan pegados a ese colesterol más cosas. Y cuidado, porque en este sentido también es importante decir que como se elimina colesterol por las heces, también se van a eliminar, ojo, otras cosas que se van con el colesterol, por ejemplo, vitaminas liposolubles, A, D, E, K. Es decir, imagínate que estás tomándote ezetimibe o que te estás pasando de un esterol vegetal y dices, tengo niveles bajos de vitamina D. Por mucha vitamina D que te tomes o mucho sol que te tomes, si estás tomando algo que inhibe la absorción del colesterol y lo estás tomando a la vez que eso, estás inhibiendo la absorción de vitamina D. Entonces, se inhibe de forma secundaria la absorción de otras cosas, pero porque se va con ello, porque lo arrastra. Sí, vale. Pues nada, si quieres, ahora les recuerdo que en la presentación aparece tu correo. Sí, aparece al final el correo y mis redes sociales por cualquiera de ellas. Entonces, pues nada, de verdad que además cualquier duda que se plantee, para mí, ya os digo que esta charla
la he planteado mucho en base a errores, que a veces no es criticar y querer dar cera, es que dices, vaya por Dios, qué engañada está la gente, porque Domingo, ¿no? Por poner el ejemplo, o sea, iba al supermercado y estaba súper contento porque había hecho como una compra súper saludable. Y yo decía, pero por favor, lo que se ha gastado este hombre para empeorar su salud, porque es verdad, son productos a veces carísimos, muy poco saludables, de verdad, a veces muy, muy mal tolerados o que saben mal, porque en concreto el pan sin gluten ese de que viene envasado, los hay que saben fatal. Y el beneficio en este caso, que hay gente que tiene que comer sin gluten, el gluten es un inmunógeno tal, pero estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Estamos hablando de otra cosa. Y en el caso de Domingo no habría ningún problema para que se tomara una barra de pan de leña de la panadería. Eso no habría ningún problema. Y le estás dando una cosa que, bueno, pues es engañina. Entonces, esas cosas engañinas que pues me gusta educarlas. Entonces, dudas que tengáis porque no están claras, porque no se educan por lo que sea, por mitos, por leyendas, pues si podemos divulgarlas y contrastarlas, pues mejor que mejor. Sí, perfecto. Vale, pues nada, muchas gracias por la presentación Pues y por muchísimas estar gracias ahí a con vosotros, nosotros. muchísimas gracias al equipo de Xisalud al completo, los que están conectados y que se sepan mencionados todos. Gracias a Domingo, que sé que está conectado, aunque sé que está con otro perfil, porque ha contribuido mucho a esta charla y ha sido muy generoso todo a lo largo de este trayecto y es un ejemplo de paciente experto al final, que lo que intentas es simplemente acompañar, ¿vale? Que sepáis que los médicos no somos policías, que simplemente queremos ayudar a la gente y que cuando venís al hospital no es una cárcel, o sea, el que quiere seguir una recomendación que la siga y el que no tiene por qué, o sea, Sí, eso se intenta ayudar. sí, se intenta ayudar y además se intenta adaptar. Si tú me dices, mira, no quiero las estatinas porque me caen mal, pues si te caen mal, yo te voy a decir lo que tienes por encima de la mesa y te voy a decir las opciones, las contraindicaciones y todo. Y también te voy a decir si es seguro o no es seguro y las probabilidades que hay que llegues a tu tal. Pero yo prefiero que me digas eso a que vayas por detrás diciendo, pues esto no me lo voy a tomar porque tal, porque cual. Prefiero resolver la duda en la consulta. Como hay gente que me dice que no va a dejar de fumar, pues a ver, es una decisión y además tendrás tus motivos que no me voy a meter en ellos, pero entonces tengo que advertirte de los riesgos de fumar y saber además tener apuntado que bueno, que no vas a dejar de fumar. O gente que no quiere siquiera ponerse un stent. Bueno, pues no te voy a obligar, tampoco voy a ser cómplice. Es decir, que no quieres dejar de fumar, no te quieres poner el stent, no quieres estar, pues tampoco voy a ser cómplice. Es decir, o sea, el día que te dé un infarto, yo no voy a darte una palmadita en el hombro. Sí, normal. Vale, pues nada. Pues Bueno, muchas pues que gracias. tengáis muy buena noche a todos. Sí, ya, bueno, el próximo mes nos veremos en la siguiente formación que tengamos. Muchas Fenomenal. gracias a todos por asistir. Adiós a todos.